Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar hoy de los recursos, de los fondos de los trabajadores del sector privado. ¿Cómo está su administración? ¿Qué dificultades está atravesando luego de que en el Congreso Nacional se derogara la ley del régimen de aportaciones privadas y también la ley del Instituto Hondureño de Seguridad Social? Nuestros invitados de hoy, don Enrique Burgos, buenas noches, gusto saludarlo. García, mucho gusto. Gerente del régimen de aportaciones privadas. Y nos acompaña también desde el sector norte del país, vía Zoom, Joel Almendares, secretario general de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras, que tiene también mucho que ver tanto con el fondo de aportación privada como el del público, para plantearlo de esa forma, que involucra en parte al Instituto Hondureño de Seguridad Social. ¿Cómo estamos a esta altura? ¿Desde cuándo dejaron, don Enrique, Joel, buenas noches, de ingresar fondos? Sí, muchas gracias, licenciado García. Desde abril del 2022 se derogó la ley marco del sistema de protección social. A través de esa ley se administraban dos fondos, el Fondo de Previsión y el Fondo de Cesantía. Hoy por hoy se han acumulado 6.000 millones de lempiras en aportes que se han dejado de percibir a las cuentas de los trabajadores del sector privado y se han dejado de generar 500 millones de lempiras en intereses. Es decir, 6.500 millones de impacto no es directo a la institución, sino a las familias de los trabajadores del sector privado. Ese es un punto muy importante que quisiéramos aclarar desde el inicio de la conversación, porque en algunos momentos se toma como que si lo dejó de percibir el RAP. En realidad, quien ha dejado de percibirlo es las cuentas de los trabajadores del sector privado. Es un recurso que va directamente trasladado a una cuenta de trabajadores. Es correcto. Es la empresa privada la que hace el aporte en nombre del trabajador. Y la forma en que se puede retirar es que cuando se termina el contrato de trabajo, entonces hay una instrucción de la empresa diciendo, mire, el trabajador tenía tal cantidad de prestaciones y nosotros como empresa tenemos acumulado tal cantidad. Y está la instrucción para que el trabajador lo pueda llevar. Se han acumulado, hoy por hoy tenemos 4.900 millones, casi los 5.000 millones, y es muy importante hacer saber que la cantidad de trabajadores que han sido beneficiados, estamos hablando de 360.000 trabajadores que en los últimos 5 años aproximadamente han venido a traer estos recursos. El punto importante ahí, licenciado García, es que eso le da seguridad a la relación laboral. Es decir, la empresa ha venido acumulando esos recursos para poder atender su pasivo laboral con el trabajador. Y aquí hay un elemento que es preciso señalarlo. Con la empresa privada todo está bien. El patrono sí está en toda la disponibilidad. El asunto aquí es estrictamente asunto político. Es correcto. O sea, la apreciación nuestra es que se llevó, hubo una iniciativa a lo interno de la institución. Nosotros somos tripartitos, tenemos a las centrales obreras, tenemos al sector privado y a representantes de la Presidencia de la República. Inmediatamente que se derogó la ley marco en la Corte Suprema de Justicia, en la Sala de lo Constitucional, se declara esa ley de manera inconstitucional. Inmediatamente estos grupos de interés, ¿verdad?, el sector privado y el sector laboral, iniciaron una actividad para poder llevarlo al Consejo Económico y Social. Esa iniciativa se terminó de estructurar dentro del Consejo Económico y Social, a donde de manera también tripartita fue, porque ellos tienen iniciativa de ley, fue enviada al Congreso de la República. Eso fue aproximadamente en mayo del 2022 y hemos estado a la espera. O sea que sí ha habido una total voluntad tanto del sector privado como del Poder Ejecutivo en llevar esta ley al Congreso de la República, y todos sabemos de que han habido pues agendas un poco complicadas, pero en realidad se llegó al punto a donde ha habido toda una acción, ¿verdad?, de querer incitar al Congreso de la República que tome como prioridad
porque ya se han acumulado 6.000 millones de lempiras y esos 500 millones que se han dejado de percibir, que son una afectación directa a las cuentas de los trabajadores. Joel, buenas noches, gusto saludarlo nuevamente. ¿Qué ha pasado con la relación con los políticos? Porque si ya los sectores que están en la comisión, en el Consejo Económico Social, tienen un acuerdo, hay entendimiento, es asunto estrictamente del Congreso Nacional, único y exclusivo. Han buscado el contacto como organizaciones obreras para la luz verde a la propuesta. ¿O dónde está el tabú? ¿Dónde está el gran problema de esto? Buenas noches, Joel. Buenas noches, Rosendo. Gracias. Saludos a la distancia y también al gerente del RAT, Enrique Burgos, que es una persona muy eficiente en la administración del RAT. Nosotros, los antecedentes que tenemos, que el 2015 se aprueba la Ley Marco de Protección Social. En esa Ley Marco de Protección Social ya se establece que en el RAT se iba a tenerlo la reserva laboral, la cesantía y todos esos beneficios que los trabajadores ahora han perdido después de que se declaró inconstitucional en el 2019 la Ley Marco de Protección Social. Han habido tantas cosas políticas en medio que no las entendemos los trabajadores y quizás tampoco los empleadores. En ese marco que se perdió, se declaró inconstitucional, tampoco dijeron nada. Eso resalta hasta en el año 2022, que dicen se declaró inconstitucional la ley producto de un recurso que el Colegio Médico había interpuesto. Luego de eso, ha costado después que se declara la inconstitucionalidad o que se da a conocer la inaplicabilidad de esa inconstitucionalidad, nos lleva a otro esfuerzo enorme que nunca se aplicaba esa inconstitucionalidad. Mientras tanto, el sector trabajador iba perdiendo los recursos que habían ingresado a sus cuentas producto de los beneficios que daba esa ley, y inmediatamente los trabajadores, el sector privado, la administración del RAT, nos juntamos y empezamos a pensar, porque no solo nos preocupamos, nos ocupamos del tema y empezamos a trabajar un sendo decreto que también incluía a el seguro social, porque también todos los trabajadores que antes cotizaban al RAT y que aportaban por un salario mínimo pasaron a ser parte con la Ley Marco de Protección Social a cotizar al régimen de vejez, invalidez, vejez y muerte del seguro social. También quedó en stand-by. Pues eso lo hemos ido trabajando a la par, porque hay que fortalecer también en las cuentas individuales de los trabajadores los beneficios que tienen, pero también pensamos en que el seguro social debería de capitalizarse y tener más recursos porque lo necesita para hacerle frente a las demandas que tienen. Presentamos en el CES la iniciativa, ambos sectores, se aprobó en el CES y conste que el CES, el Consejo Económico y Social, es tripartito, ahí participa el gobierno, ahí participan los trabajadores y los empleadores. Se mandó la iniciativa que ahí se aprobó al Congreso de la República. La comisión que ha estado dictaminando y trabajando en este proyecto de ley, lo dirige y la coordina el doctor Hugo Noé Pino, con quien hemos tenido comunicación permanente y quien nos ha estado informando cómo va la situación. Y la comisión dictaminó a favor el proyecto que se envió desde el CES y ya lo presentó. Ahora toca que en el Congreso el presidente o el secretario del Congreso agenden este proyecto para que sea discutido en el seno del Congreso y que sea aprobado, porque ya no habría ningún problema, Chendo, ya los sectores nos pusimos de acuerdo. Es decir, aquí, Joel, es un asunto de querer, porque si me dice que ustedes como trabajadores, la empresa privada que es la que pone plata, y el mismo Estado, entiéndase, Poder Ejecutivo, dieron el visto bueno, entonces, ¿qué pasa en la Cámara? Han hablado con los jefes de bancada, con la directiva misma, si el doctor Hugo Noé Pino es el vicepresidente del Legislativo. Entonces, aquí el interrogante es, ¿qué pasa? ¿Qué advierten ustedes o qué huelen ustedes para que esto no se apruebe? Rosendo, con toda sinceridad, hemos llegado a momentos pensar de que ya esta semana
En algunos momentos hemos pensado, la próxima semana sí va a ingresar al Congreso, solo es el tema de que lo agenda el presidente del Congreso. Él tiene la facultad, él tiene la potestad, y le hacemos un llamado al ingeniero Luis Redondo para que con su junta directiva, si tienen alguna duda, que ya se las hemos aclarado, que ya hemos ido a trabajar con ellos, que hemos llevado nuestros técnicos, nuestros abogados desde el sector del RAT y del sector trabajador, y les hemos aclarado todo lo que han querido. El doctor Hugo Noé Pino ya dictaminó con la comisión a favor del proyecto. Tiene que agendarlo el Congreso a través del presidente Luis Redondo. Ya hemos hablado con él, hemos estado en grandes discusiones, le hemos aclarado las dudas que han tenido. Ahora solo esperamos y creemos que es voluntad política totalmente, Rosendo, porque los trabajadores nos han preguntado, pero bueno, nosotros tenemos los derechos y ¿por qué los estamos perdiendo? Bueno, eso es los políticos que nos han atrasado, y por eso es el llamado al presidente del Congreso para que él agende este tema. Nosotros hemos hablado con personas de otras bancadas de los partidos políticos, les hemos dicho los alcances que tiene la ley, los beneficios que tienen los trabajadores y los porcentajes de dinero que han perdido los trabajadores porque las cuentas son individualizadas, y también lo que el prejuicio que le han hecho al Seguro Social al no aprobar esa ley. Entonces yo creo que ahora es cuestión de voluntad política. Aquí no hay nada. El Poder Ejecutivo se pronunció a favor. Y conste que ahora el CES lo dirige el Poder Ejecutivo a través de la ministra del Trabajo, y ella está de acuerdo. Ha estado el señor Pastor también ahí. O sea, yo creo ya no hayamos que hacer porque hemos agotado todas las instancias, lo hemos conversado, hemos dado todos los recursos técnicos para que se apruebe la ley. Esto es cuestión de pura voluntad política. Nuevamente, el llamado al ingeniero Luis Redondo, con todo respeto, para que agende este tema. Han tenido dudas, Rosendo, puede ser inconstitucional otra vez y nos vayan a declarar inconstitucional por algún recurso que alguien presente. ¿Quién va a presentar un recurso, Rosendo? Si el sector privado está a favor de esto, si los trabajadores estamos a favor de esta ley, y si el gobierno está a favor, el Poder Ejecutivo, de esta ley. ¿Y quienes ponen la plata ahí? Al final, en la reserva laboral, son los empleadores. ¿De quién va a estar en contra de esto? Es realmente, o tienen un capricho, o no sé qué es lo que pasa, pero nosotros hacemos el llamado público, que los trabajadores den cuenta en Honduras, que más bien este debería ser un regalo en el Día del Trabajador que hubiesen dado a los trabajadores, recuperar esta conquista, recuperar este beneficio que nos daba la Ley Marco de Protección Social, y que la ley inconstitucional se perdió. Nosotros lamentamos realmente que esto no lo hayamos podido superar por pura falta de voluntad política. Porque aquí, sí, porque aquí, Joel, podría estar pasando aquello que usted, que ha sido también un histórico dirigente magisterial, hay juegos políticos que nos dicen una cosa y a la hora de las discusiones es otra. Y si no, miremos esto que pasó con una actualidad de día con el tema de Narrala, que aquí nos plantearon, esto es una manera de ejemplo, que estaban de acuerdo, incluso hablaron en el Ejecutivo que aceptaran la renuncia, pero a la hora de entrar a la discusión fue otro tema que evitó la misma. Solo planteo esto por aquello de que si los que están en la negociación del CES, y más viendo el punto de vista laboral de trabajadores y empresa privada, la lógica es que esto se apruebe rápido, que no le den más vueltas, que ya lo hagan. ¿Joel? Es lo correcto, Rosendo. Mira, si ya la empresa privada está de acuerdo, que es la que va a poner los recursos, si el trabajador que va a tener los beneficios está de acuerdo, y nosotros hemos estado ahí día a día, y el gerente del RAT sabe muy bien, los apoderados legales del RAT también han estado ahí, los asesores técnicos y legales del sector trabajador han estado cuidando que todo se haga muy bien, y se han contratado incluso apoyos por aparte para que no entremos en esa duda que tenían en el Congreso de que podían declarar inconstitucional otra vez esta ley. Y ya hemos visto si está muy bien argumentado toda esa ley, se ha tomado en cuenta la propia Constitución de la República para hacerla. El convenio 102 de la OIT se ha visto, la Convención de los Americana de los Derechos Humanos. O sea, hemos estado viendo otras leyes, convenios internacionales, para no caer en un error, y que realmente ahí lo que hace es
solo proteger el derecho de los compañeros trabajadores y de las compañeras trabajadoras. Miren, los trabajadores del sector privado han estado desprotegidos toda la vida. Ahora que tienen estos beneficios, ¿por qué quitárselos? ¿Por qué no dárselos nuevamente? Si había una ley que se los daba, esa ley se declaró inconstitucional, ¿por qué no hacer esta ley que es transitoria? Podía ser, porque ahora hablan de que quieren aprobar una ley integral de previsión social o de la salud, no sé qué, que ahí quieren incorporar. Nosotros les estamos dando luces, nosotros les mostramos que no solo estábamos preocupados, nosotros les mostramos que había capacidad técnica, capacidad de debate, de análisis, y que nos ocupábamos del tema para salvaguardar los derechos de los trabajadores. Yo realmente me han hecho entrar en dudas de las capacidades en ese Congreso de negociación por la falta de voluntad, porque la comisión ya dictaminó a favor y ya entregó el proyecto. Entonces solo es falta de que lo agenden. Y otras bancadas nos dicen que van a acompañar. Ojalá que sea cierto, porque también a uno le genera duda cuando están ahí, porque nosotros sabemos que todas las bancadas conversan. El presidente del Congreso los llama. Y vea, yo también tuve una experiencia muy mala cuando fui dirigente magisterial, Rosendo, como lo que usted dice de narrar ahorita. Nosotros fuimos una vez, no recuerdo exactamente por qué, al Congreso a pedir que se aprobara algo. Y fuimos toda la dirigente magisterial, nos sentaron atrás, hablaron 60 diputados y todos dijeron que el magisterio merecía tantas cosas. ¿Fue algo del estatuto? ¿Algo del estatuto, Joel? Algo así fue, pero imagínese usted, Rolando, cuando ya dijeron a votación, todos los 60 hablaron bien, nos echaron flores, dijeron que sí, nosotros abrazándonos atrás, celebrando que habíamos logrado ni un voto a favor de la Cámara. Bueno. Entonces me preocupa también porque son así de groseros, tienen a veces cátedra en cinismo, y eso es lo que queremos ver, bueno, que nos muestren, que lo presenten en el seno del Congreso, en el Pleno, que lo discutan y ahí nos vamos a dar cuenta si nos están engañando o no. Sí, me decía don Enrique. Yo quisiera profundizar en línea de lo que nuestro director Joel Almendares menciona, y es que es muy evidente que hay un tema político y nosotros en la institución sí manejamos con bastante precisión que el tema político lo manejan nuestros directores, pero quisiera regresar un momentito a la parte técnica, que es la que en realidad maneja la administración. Cuando se direcciona este recurso de inconstitucionalidad, como bien lo menciona don Joel, eso es por un tema de dirección sobre el componente de salud de la ley marco. Al derogarse toda la ley, sufre el sector laboral por así decirse, se cercenaron todos esos derechos que habían sido creados en la ley marco. Inmediatamente que se tratan de recuperar a través de esta nueva ley, la que sale propuesta desde el Consejo Económico y Social, lo que ha ocurrido, como mencionábamos en el tiempo, es que se dejaron de tener esos derechos y se ha sido bastante paciente desde el Consejo Directivo para poder recuperarlos. En ese tema de la duda que puede haber de inconstitucionalidad, también como lo señaló, se han contratado los servicios de abogados constitucionalistas que tienen alta precisión, que han conocido todo este ámbito de la constitucionalidad, y aquí es a donde quiero señalar algo que es muy importante. Digamos que por una parte va el tema de la legalidad de lo que se está proponiendo, eso es un tema. Está el tema de la constitucionalidad para evitar que pudiera volver a ocurrir, y como podemos ver, desde su origen no tuvo nada que ver los componentes de pensión y de cesantía, fue un tema de salud. Y además, en esos alcances de estos especialistas se habla de la convencionalidad, todo el tema de la Organización Internacional del Trabajo, los derechos sociales de los trabajadores, etcétera, han sido observados con mucha precisión, precisamente para evitar que pudiera haber una consecuencia de esta aprobación que se está buscando. Así que eso, pues, creo que también el Congreso de la República ha hecho su tarea de tener todos estos análisis. Se han conversado, como se señaló, en varias instancias desde diferentes puntos de vista de solamente el sector laboral. Ha habido incursión del sector privado y desde el punto de vista práctico, como mencionaba también don Joel, ¿quién va a estar poniendo un recurso de inconstitucionalidad? Si los sectores que están interesados y el mismo Poder Ejecutivo lo han avalado desde el inicio. Sabemos de que hay una obligación del Congreso de asegurarse, pero yo creo que todos los elementos están dados, licenciado. Muy bien. ¿Qué riesgos hay
de que esta ley la terminen aprobando solo de una manera transitoria. Y estamos hablando que es la ley para el régimen de aportaciones privadas y la del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Porque la idea que se tiene es crear una normativa general en donde vaya todo unido. Después de la pausa tenemos la respuesta aquí en el banquillo. Seguimos esta noche al banquillo hablando de la protección social del sector trabajador en nuestro país. Esto que planteaba Joel, don Enrique, ¿qué riesgo genera una ley única? Y que por eso de pronto pueden estar pensando en una ley provisional y no una normativa que fortalezca al régimen de aportaciones privadas y al seguro social. Bueno, principalmente yo diría que cuando se trata de esta modernidad de las leyes, a donde hay una integración de la protección social, sería conveniente. El problema que estamos viendo, licenciado García, es que no la conocemos. Esta, en nuestra opinión, debería de pasar por el Consejo Económico y Social y ser discutida a través de los sectores, porque cada sector tiene sus propios intereses que tiene que proteger, tiene que ver esa parte que mencionábamos de esa armonía con los acuerdos internacionales, etcétera. Son estudios profundos de la legalidad, de la constitucionalidad y de esa compatibilidad con los acuerdos internacionales. Es decir, si nosotros como sectores no lo conocemos, difícilmente podríamos opinar de la calidad de la ley. Lo que señalo es que normalmente estas instituciones a nivel internacional que son promotoras de todos estos elementos de la protección social ya tienen lineamientos generales que cada país llega a acordar. Por ejemplo, cuando se aprobó la ley marco del sistema de protección social, Honduras no tenía un fondo de pensiones para el sector privado. En nuestra opinión, el hecho de que así haya sido derogado y que ahora los trabajadores del sector privado no recibamos un aporte de nuestros empleadores o que no tengamos nosotros que hacer un aporte a ese fondo previsional es una involución, o sea, es ir de regreso, ya no tenemos esa protección. O, por ejemplo, en el caso del fondo de cesantía, otra involución. ¿Cómo es posible que el sector privado que está dispuesto a poner los recursos para administrar adecuadamente su pasivo laboral lo tuvo durante casi 6 años y ahora a través de esa derogación de la ley ya no lo tiene el trabajador esa protección en el caso de la terminación del contrato de trabajo? Otro factor de involución. Es decir que si fuera una ley integral y se conociera y todos los sectores la pudieran discutir, revisarla, en medir esas compatibilidades hacia la Constitución de la República, hacia los acuerdos internacionales, sería algo muy positivo para el país. Pero la desconocen, me dijeron. Ustedes no saben a qué irían. Y con lo que sí han remitido a la Cámara y que me dice que Hugo Noé Pino, que debemos decir es una persona muy versada en el tema, sí tienen un acuerdo y tienen claro que es una ruta para salvar las instituciones. Así es, hasta donde conocemos nosotros las opiniones de todos los actores en el Congreso con los que se ha interactuado, hay una opinión favorable. Pareciera que es un tema más, como señalan ustedes, en el sentido de que hay un tema político y esa priorización dentro de la agenda del Congreso es complicada. Y ahí en eso ustedes los hombres de finanzas no entran. O sí tienen una sugerencia para la clase obrera y empresarial que pueda hacer la petición directa, don Enrique. Yo considero, licenciado García, que el RAP tiene la mejor de las circunstancias en el sentido de que se han alineado los apoyos que pueden venir del sector privado, del sector laboral y del Poder Ejecutivo. Considero de que en realidad en términos de el apoyo, a pesar de que somos principalmente de interés social, que somos de tipo financiero regulado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que es el fin, digamos, óptimo, ¿verdad? Lograr esa rentabilización de los fondos para nuestros trabajadores, pero ante esta necesidad de toda la parte regulatoria, legal, creo que estamos bien respaldados con buenos asesores y esa parte política creo que mejor fuerzas no podrían haber. ¿Y qué riesgos hay para el trabajador? Estamos hablando de una masa laboral superior a los 300,000. Correcto.
¿qué puede pasar con los fondos de ellos? Pues Bajo las circunstancias que están hoy. No hay ley, no hay aporte. prácticamente, y sin querer entrar, digamos, en niveles de tecnicismo, lo que está ocurriendo con el fondo de cesantía es que simplemente se está yendo poco a poco para honrar ese pasivo laboral, pero no se están recibiendo aportes. En resumen, el gran riesgo quien lo está llevando es el trabajador, porque está debilitando esa seguridad que podría tener al momento de la terminación del contrato de trabajo. Esa es la circunstancia actual. O sea, está, por así decirlo, se está erosionando ese fondo y cada vez van a haber menos fondos para que la empresa pueda atender ese pasivo laboral con respecto a su trabajador. Si se quisieran medir los riesgos desde otro ángulo, ¿qué ocurre si la ley se aprueba? Más bien el riesgo es no tener la aprobación de la ley, porque lo que va a ocurrir es que los trabajadores del sector privado no tienen esa protección social que se menciona a través de estas leyes o que se instaura en el andamiaje legal del país para poder tener todos esos asideros legales de protección al trabajador. Joel, la gran apuesta de las organizaciones obreras es aprobar la ley que ya conoce la Cámara y no ir por esta ley única. Rosendo, nosotros realmente no podíamos pronunciarnos a favor ni en contra de esa ley, porque como bien decía Enrique, no la conocemos. Pero si alguna vez nos llaman, estoy completamente seguro, el 100% seguro, que le vamos a aportar, que probablemente le podemos quitar cosas, y eso debería ser quienes están trabajando la ley. Pero lo que tenemos ahorita en la Cámara Legislativa es lo que deben aprobar. No deben de estar pensando en ninguna otra cosa, porque esto ya hay consenso, ya se ha trabajado en conjunto. El propio gobierno, el Ejecutivo, ha estado de acuerdo porque ha visto que son beneficios para los propios trabajadores. El gobierno, ni el Congreso, ni nadie aporta al régimen de aportaciones privadas del RAT, aporta solo los trabajadores y aporta los empleadores del sector privado. Entonces, ¿qué pueden estar chineando una ley que únicamente es de beneficio para los trabajadores? ¿O acaso en el Congreso no quieren que los trabajadores del sector privado tengan beneficios? Es más, fíjense, echando que el RAT tiene una política de afiliación voluntaria. Yo cotizo al RAT y cotizo al IMPREMA, cotizo por una forma voluntaria porque estoy completamente seguro de la administración eficiente, transparente que hace el RAT, y uno no va a ser joven toda la vida. Y los muchachos están trabajando y están perdiendo de ir acumulando recursos que más allá los van a ocupar porque no se está joven siempre. Por lo tanto, yo creo que esto es una involución, es un atraso total y también es un ataque a los derechos de los trabajadores. Yo, Rosendo, nomás pasa el 1 de mayo, voy a convocar a muchísimos trabajadores del sector privado, dirigentes en San Pedro Sula, que aportan una buena cantidad para empezarles a explicar todo esto, y bueno, tendremos que tomar acciones si no vemos que hay realmente voluntad para poder aprobar una ley que solo beneficia a los trabajadores. No es a una institución como institución, no es a una junta directiva, no es al patrono del sector privado, no, es al trabajador, porque el trabajador tiene cuenta individual cada uno y le genera rentabilidad, le genera utilidades, el dinero que va teniendo a su nombre. Por lo tanto, este es un ataque directo a los derechos. Y ahora mismo se presentan reclamos, entiendo, Joel, y hay demanda porque viene el 1 de mayo, que hay movilizaciones. Y usted me agrega que si esto no se discute y se aprueba, se van a reunir para medidas de presión. Esa es la alternativa que está quedando, claro, y que se ha vuelto común a nivel de país. ¿Tomas o qué? Rosendo, a los trabajadores nunca nos han regalado nada. Yo estoy completamente convencido. Desde la huelga en 1954 que logramos derechos, ahora los trabajadores tenemos que darnos cuenta, 70 años de la huelga, que más bien estamos perdiendo lo que tenemos, lo que aquellos dirigentes históricos nos dieron. Por lo tanto, vamos a tener que hacer un análisis y salir a la protesta pública, a ese Congreso de la República, porque es ahí donde nos tienen atrasado esta ley. No es en ningún otro lado. El Poder Ejecutivo ya está a favor, ya la ministra del Trabajo es la presidenta del CES, y ella misma
ha mandado y ha tenido a bien con el sector privado de los trabajadores que esta ley se discuta ahí. Mire, la calidad de personas que participan en el Consejo Directivo del RAT, si ahí está la ministra del Trabajo, ahí está el secretario, el ministro de la Presidencia, Pastor, ahí está Wilmer Fernández, ahora está Freddy Cerrato, gente que aporta, que discute, que se da cuenta de las cosas y se están dando cuenta que los trabajadores del sector privado han estado desprotegidos y hoy que tienen un poco de protección de derechos, no solo los queremos dar, es una injusticia total. La previsión social es universal y la contempla el convenio 102, la contempla la misma constitución de la República, el Código del Trabajo. Entonces, ¿por qué no nos van a dar un poco a los trabajadores del sector privado que no están en ningún otro lado? Los sectores o los trabajadores del sector público tienen sus institutos de previsión, están tranquilos. Los mismos diputados del Congreso cotizan al INJUPE en Rosendo, ellos están tranquilos y no cotizan un lempira, se van a jubilar bien, porque hay unos que ya tienen añales de estar en el Congreso. Entonces, esa es la diferencia. Por lo tanto, nosotros, desde ya les estoy diciendo a los trabajadores del sector privado que estén pendientes a la convocatoria que les vamos a hacer, que vamos a discutir el tema, vamos a analizarlo y vamos a profundizar sobre él para que miren a ver qué medidas vamos a tomar y si hay alguna manifestación, yo la voy a encabezarlo. Ahora mismo se pueden sacar recursos, puede ir un trabajador, solicitar préstamo, retirar los fondos que tiene como aporte de muchos años de un servicio prestado en el sector privado, o no se puede, don Enrique. Cada uno de los fondos que administramos, licenciado García, tiene reglas porque son fondos de destinos o de finalidades, mejor dicho, específicas. En el caso del Fondo de Vivienda, que es el que se formó a través de los últimos 30 años, el espíritu de la ley ha sido apoyar a el hondureño, trabajador del sector privado, para la adquisición de vivienda. Y tiene también un elemento de inclusión financiera. Eso le permite, lo que usted acaba de mencionar, poder tomar préstamos hasta el 100% de sus aportes. Obviamente hay un análisis de crédito que se tiene que hacer porque también somos responsables de la administración del crédito que otorgamos. Por otro lado, puede solicitar préstamos. Para vivienda puede llegar ahora y no hay problema. A través de la banca, correcto. Lo hace a través de la banca porque esa es una figura que se le llama préstamo redescontado. Llega el trabajador al banco, solicita el préstamo, el banco hace el análisis y el RAP le termina entregando los fondos al banco para que maneje la relación con el trabajador. Eso es desde el punto de vista del Fondo de Vivienda. En el caso de cesantía, recordemos, y don Joel, quiero precisar en algo que es muy importante, cuenta individualizada. Ese aporte que hace la empresa a favor del trabajador llega a una cuenta a nombre del trabajador, no está en nombre de la empresa, está en nombre del trabajador. Hasta que la empresa gira la instrucción, nosotros lo entregamos. A su pregunta, ¿se puede tener? Si se dan las condiciones de la terminación del contrato y tenemos la instrucción de la empresa, se están entregando los fondos, se están haciendo las devoluciones del fondo de cesantía. Y en el caso de pensiones, hoy por hoy estamos teniendo ya casos en el orden de 55 millones de lempiras que fueron devueltos. Ese es un caso, es decir, sí está activo, pero es hasta que la persona llega a los 60 años o 65 años, que es cuando en realidad la persona está en una situación de vulnerado, ¿no? De que no tiene la misma capacidad probablemente de generar ingresos y que es cuando realmente los necesita. Y para eso se ha formado ese fondo, para poder tener recursos en esa última etapa de la vida laboral. Es decir, este último fondo es de la excepción que en algunas ocasiones, don Enrique, hemos escuchado al trabajador molesto, porque piensa en función que si se canceló, va a ir por esta plata. Es correcto. Y aquí para un cambio hay que reformar. Sí, la verdad es que el propósito como tal, el tecnicismo de un fondo de pensión es exclusivamente para cuando estamos ya en tercera edad. O sea que
a través de los estudios nos hemos dado cuenta que uno de los principales competidores de ese tipo de ahorro es la inmediatez, el consumo, la fiesta. Y en realidad lo que se está aportando, licenciado García, es el 1.5% del trabajador y 1.5% de la empresa. Ahí ocurre un 100% de rendimiento. Y ese 1.5 se está dejando, o sea, ya el 3% para cuando la persona de manera responsable y para evitar que entre en una situación de pobreza cuando está más, digamos, vulnerado en la vida, que es al final de la vida laboral. Ahora, si hablamos de los aportes en el Fondo de Vivienda, ahí sí nosotros incluso promovemos el hecho de que pueda tener una facilidad de crédito para poder atender situaciones de salud, situaciones de vacaciones, de estudios de sus hijos, etcétera, porque puede llevar todos estos elementos cuando se trata del fondo Rapifácil que le llamamos nosotros, que es en el Fondo de Vivienda. Muy bien, don Enrique Burgos y Joel Almendares están con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo, estamos hablando de la protección social en nuestro país. Joel, bueno, hemos hablado de los estados financieros, cómo está el régimen de aportaciones privadas con don Enrique, pero ojo en el tema del seguro social. ¿Cómo están los reclamos? Porque están sin ley también. Y aquí hay un tema de salud de por medio. Con frecuencia nos hablan de modernizar esta institución, de romper techos incluso, pero al final vivimos con servicios deficientes. ¿Cómo cambiar en el marco de estas discusiones de una ley que también fue derogada y que mantiene esta institución de seguridad social en nuestro país en muchas de sus áreas a la deriva? Gracias, Rosendo. Yo creo que es interesante el tema de la protección social, de la seguridad social. Y todo el mundo debería tener conciencia de que la seguridad social que presta el seguro social no solo es el derecho a la salud, también en el seguro social hay la pensión por vejez, por invalidez y por muerte. Debe aportar el trabajador para eso y el patrono también. ¿Qué ha pasado? Con la inconstitucionalidad de esta ley se han dejado de percibir millones de recursos, miles de millones de recursos económicos, porque ahí todos los trabajadores que cotizaban o que aportaban al RAT y que son de un salario mínimo pasaron a aportar a ese régimen de invalidez, vejez y muerte del seguro varios años. Resulta que cuando se declara inconstitucional la ley dejaron de aportar. Ahora no aportan a ningún lado, ni al RAT tampoco, ni al Seguro Social, eso que aportaban ahí. Pero el problema es que se está descapitalizando el RAT y el Seguro Social, y el Seguro Social necesita medicamentos, necesita contratación de enfermeras, necesita contratación de médicos, necesita mejores instalaciones, y si tiene menos recursos, ¿cómo va a poder hacerle frente a estas demandas que son necesarias, que son oportunas para salvar la vida? Porque ahí se está pensando no solo en que hay un beneficio de que va a tener una mejor pensión el trabajador, se trata de que hay que salvaguardar la vida de los ciudadanos hondureños, de los trabajadores y de las trabajadoras. Y si los aportes son menos, los beneficios pueden llegar a colapsar en esta noble institución, y eso hay que prevenirlo. Por eso es que el llamado es al Congreso y es el llamado a la Junta Directiva del Congreso para que agenden este tema, porque ahí está la ley que va a fortalecer y a capitalizar el Seguro Social y también al RAT. Pero, Chendo, mire, es grave que el Seguro Social deje de percibir recursos económicos, si es lo que más necesita, porque la población nuestra está enferma, necesita atención médica, necesita salvaguardar su vida, y yo creo que lo que menos podemos hacer es tener chineando esa ley en el Congreso y que no se apruebe, porque ¿quiénes pagan las consecuencias? El trabajador pobre, el que anda a pie, el que viaja en el bus, en el taxi colectivo, que no tiene recursos para irse a un hospital privado, incluso a otro país, a tratarse sus enfermedades. Yo creo que por eso es cuestión de humanidad y de derechos fundamentales que tiene la salud y la previsión, que aprueben
esa ley ahí en el Congreso. Sigo insistiendo que el llamado es para el Congreso. Ellos deben aprobar esa ley, pero tienen que agendarla el presidente del Congreso, debe ponerle en agenda. Es que nunca la discuten porque nunca la ponen en agenda. Ya están aclaradas todas las dudas, tanto a la comisión que dirige el doctor Hugo Noé Pino, quien nos llamó siempre cuando tenía dudas y a quien se le aclararon las dudas y con quien compartimos algunas cosas, hicieron cambios, se mejoró y se aclararon las cosas. Ahora que está ahí en el Congreso, solo para tenerla o ponerla en agenda y que sea discutida y aprobada en el Pleno del Congreso, no entiendo por qué no lo hacen. El Seguro Social está dejando de percibir recursos, plata que le va a ayudar al seguro para hacerle frente a todas las demandas que tiene de sus derechohabientes. Y aquí hay un impacto que nos han dicho muchos facultativos, Joel, y es de que por un lado al Seguro Social, que no está recibiendo también muchas transferencias históricas de parte del mismo aportante, en este caso de instituciones del Estado, se le bajó el presupuesto de este año. Y ha sido una tendencia en los últimos años. Realmente es preocupante que tenga menos ingresos, porque es que los ingresos son realmente por lo que aporta el patrono y por lo que aporta el trabajador. Si hay menos aportantes, claro que va a tener menos ingresos, pero hay otro problema. El seguro hay que revisar todo porque es un contexto marco que hay que ver la infraestructura, la atención médica, la falta de equipo, todavía las estructuras mafiosas que están adentro y que todavía contratan hasta gente que está afuera y que no trabaja. Todas esas cosas, Rosendo, es un rosario de cosas que hay que mejorar ahí y se necesita plata. Yo realmente no sé cuánto es lo que puede estar recibiendo menos. Sé que más bien había aumentado un poco la afiliación, no sé cuánto, pero sí había aumentado la afiliación, pero debemos de tener a todos estos trabajadores, que son muchos, los que ganan un salario mínimo y que no están aportando en este momento. Por eso debe tener menos ingresos el seguro, porque todos los trabajadores, no sé, Enrique, si tiene la cifra ahí, pero no, todos los que aportaban por un salario mínimo que estaban en el Seguro Social ya no están aportando. Entonces tenemos un problema que eso descapitaliza, deja de percibir recursos para hacerle frente a las demandas que tiene. Y ese ha sido un problema enorme, es un problema serio el del seguro, porque ha estado en precariedad y ahora puede llegar a colapsar en unos próximos meses si no hay la forma, si no se busca la forma voluntaria de cómo adquirir más recursos. Hay un punto, don Enrique, si la ley se aprueba ahora, lo que se dejó de aportar se rescataría, llegará o ya lo que pasó, pasó. Digamos que la nueva ley empezaría a aportarse a partir del momento de la aprobación. Lo que no ingresó, lo que ya no ingresó ya se quedaría en una situación pues de que se dejó de percibir. Fue un derecho que se perdió durante ese tiempo. Obviamente ahí hay temas de profundidad de tipo legal que pudiera ser que hayan análisis que indiquen que es de manera diferente, pero creo que la sociedad está más que interesada en reactivarlo como un beneficio para el trabajador que una discusión, ¿verdad?, perdida en el tiempo, sino proceder a realizar todos estos aportes de manera inmediata. Mensualmente, ¿cuánto es el fondo que entraría? De aprobarse ya ahora en mayo, como una opción del Día del Trabajador. Son 250 millones de lempiras mensuales, licenciado García. Y el tema de los beneficios adicionales que estarían obteniendo automáticamente los trabajadores, ¿en qué porcentaje se manifestarían? Sí, ahí hay un punto muy interesante que es el tema de los excedentes. En el caso de la institución, por ser una figura muy interesante a donde todos los aportantes, al ser usuarios de los servicios, prácticamente participan de los excedentes. Recordemos que la institución en el 2016 procedió a hacer una devolución de cerca de 5.400 millones de lempiras
a 1.4 millones de afiliados. Y luego ha ido esto es todo supervisado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, a donde los excedentes, si bien es cierto, por un momento quedan en la contabilidad de la institución como parte del patrimonio, hay toda una mecánica a donde eventualmente estos excedentes pasan a ser cuenta individualizada dentro del fondo de vivienda para que sea un beneficio adicional. O sea que además de recibir el aporte por el lado del trabajador y del empleador, que es como un 100% de rendimiento inmediato, el exceso de lo que la institución logra de ingresos sobre los costos, llámese excedentes, esos pasan a ser propiedad también en cuenta individual del trabajador. Y los excedentes los puede cobrar todo mundo. Incluso hay muchos que pueden tener esa plata ahora mismo asegura. Los excedentes tienen una regulación similar que es hasta cierta edad y bajo ciertas circunstancias cuando la persona, porque lo que queremos o el espíritu es fortalecer esa posición financiera que puede tener en el tiempo el trabajador. O sea que sí tiene regulaciones, pero prácticamente a diferencia, digamos, de ir a una institución privada a donde esos excedentes son parte de los rendimientos de los accionistas, nada que ver con el cliente que nosotros llamamos el afiliado. En el caso nuestro, el uso de los servicios provoca un excedente y por ende el trabajador recibe ese beneficio a su favor. Don Enrique Burgos y Joel Almendares están con nosotros al banquillo esta noche hablando de protección social. Una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo hablando de protección social. Don Enrique, esto de los excedentes hay que dejarlo claro porque mucho trabajador cuando se le separa de su actividad laboral o lo despiden, reclama que no le dan el pisto y señala en algunos casos que hasta se lo roban. Sí. No, en el caso de los excedentes, licenciado García, se trata de una figura similar a un seguro de desempleo. Lo que se quiere garantizar es que la persona pueda tener una seguridad financiera una vez que ha dejado de laborar. O sea que en ese caso las reglas del fondo de vivienda es que recordemos que el origen es que el 50% de lo que está aportado lo puso la empresa y el otro 50% lo puso el trabajador. Eso genera excedentes que se convierten en parte de ese fondo de vivienda. Entonces la regla es, si la persona no tiene trabajo durante 6 meses, desempleo comprobado, él tiene acceso a esos montos y a los otros 6 meses ese sería el 50% y el otro 50% después de un año. Obviamente, como le mencionaba, ese tema de la inmediatez, el querer tener la satisfacción inmediata, no es el tema de tipo previsional o de la protección social. Acá son actores como el sector privado y las centrales obreras que han tomado esas decisiones. O sea, están en el mejor interés de proteger al afiliado del RAP para que pueda tener una pausa, para poder asegurar de que tiene liquidez cuando la necesita. No es un tema, pues, principalmente por restricción, sino que es por la seguridad de la persona. ¿Y qué pasa si un empleado salió, no tuvo en los primeros 6 meses la oportunidad de regresar a la actividad laboral? Ahí entró en la primera entrega. Pero si en los siguientes 6 meses volvió a la actividad laboral privada, ¿ya no se entrega? Ya no se entrega el otro 50% porque el propósito es que esos montos que están acumulados sirvan para una circunstancia que podría ser posterior, alguna circunstancia de ventaja para él porque vuelve a estar sin empleo. Riesgos de quiebra de las instituciones de seguridad social se visualiza, don Enrique, o todavía es salvable todo. Digamos que el caso del RAP, por ser una institución supervisada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, tenemos una serie de estándares muy fuertes. Hay pruebas de el patrimonio que tenemos con respecto al total de los fondos que administramos. Hay una serie de estándares de cuánto es el mínimo de rendimiento del capital, que si bien es cierto, no somos con un fin de lucro, sino más bien de interés social, sí nos aseguramos de que sea una institución sostenible en el tiempo.
La ley tiene un diseño muy interesante a donde permite que tomemos decisiones a nivel del Consejo Directivo para hacer efectiva esa rentabilidad y que sea sostenible en el tiempo. No tenemos ningún tipo de instrucciones a donde debemos de invertir en un tipo de instrumento que nos ofrezca una rentabilidad menor, sino que hacemos toda la administración financiera de una empresa. Buscamos el mejor rendimiento, tenemos una excelente relación con la banca, una excelente relación con las emisiones que hace la Secretaría de Finanzas y buscamos incluso oportunidades de inversión cada vez más y más sofisticadas. Joel, se tendrá que esperar al 1 de mayo la posibilidad de trasladar esta noticia positiva al trabajador, sobre todo porque muchos empleados, y esto lo conversábamos en privado, que han ingresado a alguna actividad en los últimos 2 años solo han tenido aportación para ciertos programas de otros sistemas de previsión, están a la deriva. Aunque pudieron ser parte de él, no lo están. Realmente molesta mucho el hecho de que no se aprueben leyes como la que se les ha presentado. No la han hecho ellos, se les ha mandado ya solo de aprobarla, digamos, que la conozcan y que dejen a los trabajadores sin beneficios, sin derechos, sin algunos servicios importantes para la vida en materia de salud y de previsión. Nosotros esa actitud no nos agrada, como trabajadores la reclamamos y por eso como trabajadores hicimos el esfuerzo técnico para poder tener una ley que derive la adquisición o recuperación de los derechos perdidos en la inconstitucionalidad de la ley marco en este caso. Nosotros queremos concluir diciéndole al pueblo hondureño, a los trabajadores, que el RAT es el ente creado mediante una ley con el mandato de captar y administrar recursos de naturaleza privada. Aquí no aporta el gobierno. Y eso se hace con el efecto de brindar beneficios y servicios a sus trabajadores afiliados. En ese sentido, se puede afirmar que los fondos de reserva laboral realmente son los que garantizan y son recaudados de las instituciones privadas para garantizar la aplicación y la protección de los derechos adquiridos para los trabajadores y las trabajadoras. Y yo creo que no regalarle esta ley y más bien aprobársela, porque ellos ni siquiera la trabajaron, se las dimos hecha ya, se las trabajamos en el CES, se las trabajamos con los técnicos del sector privado, del sector laboral, y en este caso también los técnicos del RAT. Hubiera sido un hit para ellos aprobar algo que se los dieron solo para aprobarlo ahí en el Congreso, se los dimos hecho, y que lo hayan atrasado realmente es un ataque a los beneficios, a los servicios que tienen los trabajadores del sector privado ahí en el RAT, es conculcarles la posibilidad de tener previsión social y también tener derechos de salud allá en el Seguro Social, porque le están quitando derechos allá también y no están siendo recuperados, ya dándoles algún instrumento para que los trabajadores, pues, eso es estar en contra de los trabajadores del sector privado, o sea, es estar en contra del que no tiene beneficios, del que nunca ha tenido beneficios y hoy que los tiene, se le están arrebatando, se le están sacando del bolsillo prácticamente. Por eso es que yo invito con mucha sensatez a los diputados, al presidente del Congreso, a otras personas que están ahí atrás de ellos, aconsejándoles políticamente que más bien aporten mejores cosas y no que tengan retenido una ley engavetada ahí que no le beneficia a nadie a tenerla engavetada, mientras que si la sacan a la luz pública, si la discuten, si la debaten y si la aprueban, van a darle beneficios a los trabajadores y trabajadoras del sector de la maquila, del sector de la agroindustria, al sector de muchas otras empresas que tienen, que han hecho aportaciones al RAT y que son derechohabientes también en el Seguro Social. Yo hago un llamado enérgico, consciente al Congreso para que discutan esta ley. Tienen todavía estos días, hombre, si ya les pagamos 4 meses sin trabajar, que vayan a trabajar estos días y aprueben esa ley y se la regalen
del Día del Trabajador, a los trabajadores y a las trabajadoras, todavía tienen tiempo, si ya está hecho, ya está dictaminada, ya está aprobado el dictamen por la comisión que diría el doctor Hugo Noé Pino, ya solo es que la discutan, hombre, pueden más bien hasta pueden aprobarle en un solo debate, para que muestren capacidad y voluntad a los trabajadores, regálense el día al trabajador, a los trabajadores. Por ahí también del CES se ha aprobado una cuestión del convenio 189, que sería bueno que lo discutieran, que es un convenio de la OIT, porque las convencionalidades también hay que respetarlas y aprobarlas, porque Honduras debe ser garante de los derechos humanos y laborales de todos los trabajadores y trabajadoras. Muy bien, gracias. Joel Almendares, secretario general de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras, y don Enrique Burgos, gerente del régimen de aportaciones privadas, esta noche en el banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.